Buenas tardes a todos. Gracias por venir a escuchar de un tema y a debatir de un tema tan importante como es la sanidad en nuestro país. Quiero, por supuesto, dar las gracias a SEDEF, las gracias a Mario, las gracias a la Real Academia, porque la verdad es que estar en este edificio, aunque estamos un poco distantes, eso es verdad, pero no deja de ser pues un honor y un prestigio, ¿no? Sentarse en una de estas sillas por la que habrán pasado gente tan importante y gente tan buena en este país. Yo cuando me dijo Mario, hace cuánto tiempo, no me acuerdo, hace un mes y medio así, dije, bueno, vale. Después tengo que decir que he intentado escaquearme, he intentado pasárselo a Enrique la conferencia, pero lo cierto es que no me han dejado mucho. Y cuando me he puesto a prepararlo, sí, a ver, ahora se me oye, antes no se me oía. Decía que cuando me he puesto... Mario, las nuevas tecnologías, a ver qué sale. No, decía que cuando me he puesto a prepararlo, la verdad es que se me agolpaban y se me acumulaban un montón de ideas y un montón de posibles sugerencias en la cabeza, cuyo orden a veces, pues va a ser complejo, pero voy a intentarlo. Lo primero que tengo que dar es la enhorabuena por el proyecto. Yo creo que siempre las mejores ideas salen del diálogo y siempre los mejores proyectos salen del consenso. De ese consenso donde a veces hay que ceder, donde uno nunca saca todo lo que quiere porque tiene que ceder en aras del otro, pero que al final el simple hecho de ponerse de acuerdo en algo significa que de cara a futuro hay mucho más recorrido que cuando uno pone únicamente su idea. Yo creo que lo más importante que ahora tenemos que reconocer es que en España, en nuestro país, tenemos una excelente sanidad. Una sanidad que es universal, una sanidad que es gratuita, una sanidad que yo creo que es uno de los servicios públicos que conforman o que son parte de la espina dorsal de nuestro estado del bienestar, y se pasó con el Sistema Nacional de Salud. Y hoy en día, si alguien nos dijera, oye, ¿cómo estamos en relación a otros países? Y todos conocemos los indicadores, lo cierto es que gozamos de una sanidad francamente buena. Con lo cual, lo primero que yo querría poner de manifiesto es que tenemos un sistema sanitario de excelencia, un sistema que tiene un coste muy alto y que, por tanto, necesita de muchísimos recursos, tanto presentes como futuros, para mantenerlo en funcionamiento. Y tenemos entre todos que intentar que ese sistema sea sostenible. Esto está claro, porque si no es sostenible no va a ser viable en un futuro. Con lo cual, a mí me parece que valorar la sanidad pública, y lo digo así, valorar la sanidad pública que tenemos, y que mientras más se valore, más fácil será poder abordar las medidas y tomar las decisiones que hagan sostenible este sistema de sanidad. Porque no nos engañemos, lo decía antes el presidente de la asociación, la sanidad no se paga con demagogia, la sanidad no se paga con palabras, la sanidad se paga con dinero. Y esa es una realidad. Todos los componentes de la sanidad se pagan con dinero. Y la posibilidad de poder afrontar una sanidad gratuita, universal y cada día de mejor excelencia pasa, bajo mi punto de vista, por una palabra, que se llama responsabilidad. Y no solo responsabilidad de las administraciones públicas, yo creo que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y esto es mi primera reflexión, valorar lo que tenemos, de tal forma que seamos capaces de adoptar las medidas de una forma responsable que nos permitan mantener lo que tenemos en el futuro. Esta es, como digo, esa primera. Yo leí algo hace no mucho que casi nunca valoramos suficientemente lo que tenemos, eso es así. Pero leí una anécdota, bueno, no una anécdota, una historia que me produjo muchas sensaciones, ¿no? En Etiopía tardan 3 meses en ponerle el nombre al niño, y cuando uno lee por qué, dicen porque lo más probable es que se muera y es más fácil despedirse de una persona sin nombre. Es tan dura la anécdota que el hecho de que nosotros, cuando nace un niño, le pongamos el nombre, que sepamos que prácticamente sus posibilidades de vida rondan el 100%, solo tenemos que hacer en nuestro país ponerlo en valor. Como ustedes saben, hay básicamente 2 sistemas de financiación de la sanidad. Uno que es la financiación vía impuestos, y después están los sistemas de aseguramiento que se basan en el pago de cuotas de los empresarios y de los trabajadores. Nosotros tenemos un sistema
basado únicamente en su pago mediante los impuestos. En España cuenta con una idea que a mí me parece muy importante a la hora de desarrollar y de tomar decisiones, que tenemos un marco competencial francamente complejo. Cuando digo francamente complejo, es que el Estado y las comunidades autónomas son los responsables de la sanidad, pero armonizar y ser capaces de tomar decisiones en aras a esa responsabilidad de eficiencia se convierte en más difícil desde el punto de vista en el que estamos. Que además, al ser gratuito, no contiene ningún elemento racionalizador de la demanda desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. El uso eficiente del sistema solo puede venir por la conciencia social. Por la conciencia social y por la educación cívica, es decir, por ese inicio de valoración, que además tiene un comportamiento contracíclico. Los servicios públicos que se pagan con impuestos, evidentemente en las situaciones económicas más difíciles los ingresos por recaudación baja y, sin embargo, los servicios públicos la demanda sube, con lo cual es un comportamiento contracíclico y, además, que la toma de decisiones en algunas materias no está condicionada por temas económicos. Es decir, si mañana sale un medicamento, la hepatitis salió en la época más dura de la crisis. No es una decisión que puedas tomar únicamente bajo un aspecto económico. Y además, lo más importante, que es francamente difícil hablar de dinero cuando estamos hablando de la vida. Con lo cual, ser capaces entre todos de armar un modelo que sea sostenible, como digo, es un tema de sociedad. Todos los países de nuestro entorno, sería interesante poder analizarlos, pero no tengo tiempo en los 30 minutos, pero todos los países de nuestro entorno, Alemania, Reino Unido, Suecia, Inglaterra, Dinamarca, todos han abordado de una u otra manera en los últimos años medidas que han conllevado, pues la puesta en práctica de determinadas decisiones que permitieran a largo plazo mantener esa sostenibilidad en el tiempo de lo que supone la espina dorsal de cualquier sistema o cualquier estado de bienestar. Y fijaros, cuando uno ve estas cosas, que son cosas teóricas, contracíclicas o no contracíclicas, dice, bueno, en España hemos vivido una de las crisis más duras de nuestra democracia, de los últimos 50 años, sin lugar a dudas. Y esto que decimos no lo decimos porque sea un latiguillo que es que decimos los economistas o los políticos, no. Cuando decimos que es la más dura es porque han sido 18 trimestres de recesión, en la del 92, para que os hagáis una idea, fue un año lo que duró prácticamente la recesión. La tasa de paro en esta crisis ha aumentado 20 puntos frente a la del 92, que la tasa de paro creció en 8 puntos, con lo cual realmente ha sido una crisis salvaje desde el punto de vista de los indicadores económicos. Y algo muy importante es que los ingresos bajaron de forma de 240.000 a 177.000 millones en el conjunto de las administraciones públicas durante esa crisis. El haber mantenido, obviamente, la sanidad como la hemos mantenido empieza a ser una de las proezas y uno de los comportamientos que los españoles tenemos que poner en valor. Y, por supuesto, los madrileños, como no puede ser de otra manera. También, a la hora de analizar el futuro, siempre hay que echar una vista al pasado en el siguiente sentido. Si nosotros miramos lo que pasaba en la sanidad, lo que ha pasado con la sanidad en los últimos 50 años, hemos pasado de un sistema fragmentado, desigual. Yo soy extremeña, y recuerdo que en el pueblo de mis abuelos, en la comarca de La Serena, había un médico que se llamaba, todavía me acuerdo el nombre, don Agustín, al cual se le llamaba y venía cuando Dios quería y los días que correspondía, y esa era la asistencia en Extremadura, por lo menos, ¿no? De eso hemos pasado era totalmente diferente en función de cuáles fueran los recursos económicos de cada una de las familias. Evidentemente se basaba únicamente como parámetro en eso. Hemos pasado a un sistema absolutamente solidario, equitativo, redistributivo, en el cual la asistencia se le da a todas las personas, pero claro, eso ha llevado un incremento de gasto considerable. Nosotros hemos pasado, es muy difícil medir en aquellos años cuánto era el gasto en sanidad porque estaba súper disgregada su contabilización, pero hemos pasado del entorno del 4% del PIB a que ahora representa el 9% del PIB. Hay un punto clave en el sistema sanitario, que es cuando se hace la Ley General de Sanidad en el 86, cuando se cambia la financiación y cuando se le pasa a que sean impuestos, y a partir de ahí el gasto empieza a ser mucho más importante. Los cambios normativos que se han hecho, todos han sido para avanzar en la universalidad, en la universalización
de este tema. Y como digo, la evolución, cuando uno la mira, llama la atención y llama la atención de forma poderosa. El gasto sanitario público ha aumentado 2 puntos respecto al PIB desde principios de siglo, es decir, desde el año 2000 hasta el año 2015. Y desde que se hicieron las transferencias, el gasto ha pasado, en el 2002, 38.563 millones, era el gasto en sanidad, y en el año 2009 eran 70.341 el gasto en sanidad. Yo creo que son unas cifras que merecen una pensada. En cuanto a porcentaje, el 82,4%, es decir, que realmente estamos ante un gasto que en los últimos años ha sido un crecimiento exponencial. Y como he dicho antes, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que cuando uno analiza lo que en la crisis ha pasado, vemos que los ingresos han bajado de forma muy importante, mientras los gastos en sanidad han subido o se han mantenido. Pero fijaros qué distorsión. Si alguien solo viniera un extranjero aquí y solo leyera la prensa, lo que se dice y lo que se comenta, nadie se podría creer que en España, en los años de la crisis, la sanidad no ha bajado. Nadie se podría creer que una de las comunidades autónomas donde más ha subido los presupuestos liquidados en materia de sanidad es la Comunidad de Madrid. ¿A qué no? Con lo cual, la percepción que de ese gasto se ha hecho es difícil ponerlo en valor porque no se ha comunicado. Y, sin embargo, estando en una situación en la cual hemos tenido que adoptar las medidas más duras en materia de contenido económico, porque obviamente en el año 2012 este país estaba creciendo el paro a una tasa del 12%. Europa nos estaba exigiendo un proceso de consolidación porque el déficit era un 9%. Señores, se han hecho un montón de ajustes. Claro que sí, que ha habido que hacer ajustes en materia de gasto porque los ingresos habían caído en 50.000 millones. Pero, oiga, la sanidad no. En la sanidad, en muchas comunidades autónomas se ha mantenido el mismo nivel y en la Comunidad de Madrid ha subido. Deberíamos ponerlo en valor el esfuerzo que se ha hecho en esa materia, pero lo que está claro y lo que se deduce del análisis es que mientras que el gasto en sanidad ha ido subiendo, los ingresos en el periodo de crisis han ido bajando. Y eso es una constante que se va a producir sí o sí a lo largo de los tiempos. Eso ha conllevado a que hoy en día lo que representa el gasto sanitario en relación al PIB ha subido mucho. Hemos pasado de un 24,7 a un 36%. En relación al gasto, ese es el porcentaje que se lleva a la sanidad. ¿Por qué? Porque se han quitado otras cosas, pero se ha hecho un esfuerzo en sanidad que, como digo, nadie podría entender si solo tuviera la percepción no de los números reales, sino de los números que uno escucha o lee en los diferentes medios de comunicación. Como digo, el PIB, miren, hay un estudio en relación con la Comunidad de Madrid que se hace en la Unión Europea, en el Comité de las Regiones, donde se analizan 263 regiones europeas. Y si yo les dijera que en ese estudio la Comunidad de Madrid es la segunda de todas las regiones de Europa, pues probablemente si uno volviera a leer los periódicos no se lo creería. Y es más, si yo les dijera que ese estudio pone de manifiesto que nuestro esfuerzo en relación a la sanidad está por encima de nuestra riqueza, pues tampoco nadie se lo creería. Con lo cual quiero decir que no ser capaces, y esto es una de las cosas que me parece imprescindible, de hacer un análisis objetivo, riguroso, y un análisis que de verdad seamos capaces de alejarlo de informaciones o de connotaciones que no son las verdaderas, nos va a impedir posicionarnos en ese punto en el que podamos tomar decisiones de cara a la sostenibilidad y a la eficiencia del modelo. Y bueno, pues gracias al esfuerzo de todos los españoles y a que yo creo que se ha hecho en este país una política adecuada, hemos superado aquella crisis del 2011 y yo les aseguro que en las mesas cuando yo me sentaba en el 2012 en el Ministerio poca gente daba un euro porque en España fuéramos a conseguir lo que hemos conseguido. Y también les puedo asegurar que la mitad de los que estaban allí hubiésemos firmado porque hubiera pasado la mitad de lo que está pasando. Es decir, que en España se está creciendo por encima de un 3%, en la Comunidad de Madrid un 3,7%, que se está generando empleo, más de 500.000 puestos, 114.000 en la Comunidad de Madrid. Eso es algo que nos ha de posicionarnos una vez más como un país, o quizás yo que soy de las que pienso que tenemos que sacar un poco de pecho del país que tenemos y de lo que hemos hecho los españoles en los últimos 50 años.
y que sentirnos orgullosos de eso en absoluto, que tenemos que corregir cosas sin duda, pero que no debe obviar para reconocer lo que es nuestro país y lo que son nuestros servicios públicos. Como digo, hemos recuperado la situación económica y ¿qué pasa? Evidentemente, la sostenibilidad del modelo es mucho mejor que en el año 2012. Eso no hay duda, porque evidentemente otros países que acudieron a otros vías, pues lo que ha pasado es que han tenido que hacer muchísimos ajustes también en materia de sanidad, en materia de pensiones, en materia de prestación por desempleo. No ha pasado así en España. Pero no podemos decir, oiga, ya hemos resuelto la crisis económica y ahora como que lo dejamos. Yo creo que tenemos importantísimos retos de futuro. El primer reto yo creo que es el reto demográfico. Le estamos dando la vuelta a la situación. La atención sanitaria se va a acabar dando que tener muchos cambios. ¿Por qué? Bueno, antes de eso, que me salta una cosa. Tenemos una limitación también. Antes de abordar los retos, tenemos una limitación, que es la ley de estabilidad. ¿Se acuerdan que en el año 2011 todo el mundo decía que éramos los del PP, que era el señor Rajoy el que decía que aquello de gastar, que no se puede gastar más que lo que se ingresa, que tenemos que conseguir el objetivo de déficit y que tenemos que ser austeros en el gasto, que Europa nos lo exigía y nos ponían, bueno, pues así como un poco mal? Lo cierto es que ya nadie discute. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera del que formo parte, nadie se cuestiona ya que la estabilidad, que el conseguir que cada día más nuestros gastos se aproximen a nuestros ingresos es una cosa buena desde el punto de vista económico. Claro, sería muy difícil cuestionarse algo cuando hemos visto que se ha generado crecimiento económico, que se ha generado empleo y que estamos recuperando. En el caso de la Comunidad de Madrid ya hemos recuperado el PIB, 101 euros del año 2008 son 109 ahora, hemos recuperado el empleo y que estamos en la senda del crecimiento económico del que genera empleo. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Ahora hay una limitación que la pone Europa y que la pone nuestra Constitución. Es que nuestro gasto va a estar limitado con el techo de gasto que se fije cada año. Es decir, aun en el hipotético caso que tuviésemos mucho más dinero, siempre vamos a estar condicionados por cómo se decide en el seno del Consejo de Política Fiscal, previo acuerdo del Congreso de los Diputados y del Consejo de Ministros, cuánto puede crecer el gasto en este país. ¿De cara a qué? A conseguir una ortodoxia financiera que no nos haga cometer errores como los que cometimos en los años previos a la crisis. Bien, con esa limitación, ¿qué afrontamos? Primero, el asunto demográfico. Todos sabemos que los fenómenos son, digamos, de alguna manera estructural. ¿Qué está pasando en nuestro país con la demografía? Pues que la gente cada vez tiene más años. Es una parte, dos pares de la moneda, ¿no? Por un lado, vendemos como un éxito, a mí me parece un éxito fantástico que la esperanza de vida en España sea cada día más alta. En la Comunidad de Madrid somos la región con la esperanza de vida más alta, pero en paralelo eso conlleva que el gasto sanitario asociado a cada una de las personas es más alto también. Y ahora, ¿qué pasa? Que además el gasto sanitario, y en la Comunidad de Madrid tenemos algún estudio, es totalmente, por ejemplo, el de farmacia. Pues una persona que tiene un número de años, por ejemplo, de 0 a 14 años, su gasto en farmacia, los resultados, mientras que en los tramos de edad hasta los 44 años, el gasto anual medio por paciente en recetas se mantiene por debajo de los 40 euros, entre los 45 y 64 años se eleva casi a 150 euros, a partir de los 65 años sube hasta más de 400 euros y 600 euros para más de 75 años. Esto es una realidad. Todos tenemos que tener, obviamente, la agilidad, tenemos que poder hacer en los cambios que sean necesarios en el sistema para dar una respuesta eficaz a la atención que estas personas están demandando y que van a ir demandando día a día, y hacerlo de la manera más eficiente. Eficiencia solo es conseguir el objetivo al mejor precio posible, que en absoluto significa renunciar al objetivo. Tendremos que hacer una estrategia que incluya el trabajo de equipos multidisciplinares, la hospitalización de media y larga estancia, la atención domiciliaria, siendo esta visión una necesaria evolución del modelo asistencial. Y a escala global, la atención sanitaria, esto lo saben ustedes mucho mejor que yo, se está desplazando desde la asistencia de enfermos agudos hacia la atención de la cronicidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del modelo sociosanitario? Todos, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Se va a hacer 17 modelos distintos sociosanitarios? ¿Vamos a hacer un modelo sociosanitario? Es una incógnita.
También, como decía antes el consejero, la gradual presencia de nuevas tecnologías en la aplicación, yo creo que es otro reto que nos tiene que conducir a la eficiencia. Y algo muy importante, oiga, ¿cómo tratamos los avances médicos y los nuevos medicamentos? Este va a ser un factor absoluto de condicionamiento de sostenibilidad del sistema. Pongo un ejemplo. Hepatitis C, Comunidad de Madrid. El primer año 250 millones de euros, el segundo 154 y el tercero en torno a 100 y pico, no me acuerdo. Esa es la realidad. Los pacientes atendidos 17.000. Todos. Pero bueno, ahí está. Estábamos en plena crisis, pero lo que digo es que estamos hablando de algo tan importante como es la vida. También será otro reto, porque deberemos abordarlo desde un punto de vista que sea razonable y que sea sostenible, sin renunciar a ello, buscando fórmulas de financiación, buscando fórmulas de colaboración, buscando lo que sea, pero tendremos que compatibilizar la implementación de esos nuevos fármacos con la sostenibilidad, porque si no, no vamos a conseguir que el sistema sea equilibrado de futuro. Yo considero que uno de los más graves perjuicios de cualquier servicio público que conforma nuestro estado de bienestar y que le afecta negativamente es la baja tasa de natalidad. Alguien dice, sí, pero cuando un niño nace tiene un gasto inicial de sanidad, me da lo mismo. Solo hay una fórmula, que tenemos que ser capaces de fomentar la natalidad en este país, porque es que todos los servicios públicos están ligados a impuestos y solo se pagan impuestos cuando se trabaja y solo se trabaja cuando se existe. Y no es un debate que también social o de igualdad. Yo creo que de verdad es un debate en el que nos tenemos que implicar todos. Nosotros, las mujeres, y en este caso me pongo en primera persona, lo único que queremos es igualdad de oportunidades, porque los que somos madres somos nosotros. A partir de darnos la igualdad de oportunidades, que nos dejen, que cuando nos las dan sacamos los primeros puestos. Eso es así, pero no puede ser un problema que, oiga, que es que me doy la vuelta. No, este es un problema de sostenibilidad de este país, de sostenibilidad del estado de bienestar que nos hemos dado en este país. Y no vale cerrar los ojos o decir, es problema de otro. No, es problema de nuestro estado de bienestar. Y nuestro estado de bienestar está conformado en gran medida por la sanidad. Me parece que son tanto, cuando uno ve los índices de gente que nace, cuando uno ve las evoluciones a 50 años o cuando las ve a 30, creo que merece la pena, como decía antes en la valoración, que hay problemas que no es un problema ni político ni de administraciones públicas, que son problema país y que tenemos que ser capaces de afrontar ese problema desde la más absoluta responsabilidad y desde luego la natalidad. A mí me parece uno. Luego hay uno que no soy capaz de entender por qué, que seguro que ustedes tienen mucho mejor hecho el diagnóstico que yo. Pero hay consumo. El consumo de la sanidad en España es más intensivo que en otros países europeos. A mí me llama la atención. El uso que hacen los ciudadanos del sistema es superior al promedio en los países de nuestro entorno. Por ejemplo, en España, de media vamos al médico unas 8 veces al año, más que el promedio de los países de la OCDE. Esto no quiere decir que nos pongamos más veces malos. Esto quiere decir que merece una reflexión el saber por qué. Las visitas al médico por persona que hacemos al año, estamos un 20% por encima de Francia, un 14% por encima de Bélgica, un 77% por encima de Noruega, un 160% por encima de Suecia. Respecto al Reino Unido, en donde hay un sistema sanitario similar al español, los últimos datos disponibles señalan que en España había un 45% más de consultas por persona y año. ¿Por qué? Bueno, pues deberemos analizarlo. Y el consumo farmacéutico, tomando como indicador la dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes en antibióticos, estamos un 11% por encima de Portugal, 34% de Dinamarca por encima y un 32% de Bélgica y un 62% por encima de Austria. Bueno, pues también, solo lo dejo encima de la mesa para analizarlo. En el caso, además, de la Comunidad de Madrid, creo que falta montar un sistema que sea un sistema ágil de reconocimiento de cuando atendemos aquí un paciente. Hemos atendido en el último año a 100.000 personas en la Comunidad de Madrid y de otras comunidades autónomas, y yo creo que el sistema estaría mucho más cohesionado si los sistemas de traspaso o de pago, entre comillas, de esos servicios que prestamos fueran homogéneos. Y, desde luego, tanto el turismo de gente que venía a operarse o a hacerse cosas en nuestro país se está arreglando, porque salió el decreto en el año 2014 y se adaptó la normativa de la Unión Europea, pero lo cierto es que todavía quedan, como digo, grandes retos, con los que le he dicho ya teníamos para trabajar un par de meses, grandes retos para abordar en los próximos tiempos. Y luego también
tenemos que mirar las medidas de orden interno. Yo creo profundamente en la transparencia y en la medida y en la evaluación de las políticas públicas. O sea, yo doy la enhorabuena al consejero de Sanidad porque nosotros tenemos un sistema de información en el cual te dicen cuánta gente se opera en el hospital, cuánto tiempo tarda, cuáles son los procesos medios, es decir, toda la información está online. Y también doy la enhorabuena porque tenemos un sistema que día a día te va diciendo cuál es la lista de espera media en cada una de las patologías. Hay comunidades autónomas que tardan un año, oye, es una decisión personal, pero creo que la toma de decisiones solo puede ser óptima si se conoce toda la información. Y en ese sentido, la transparencia es una herramienta básica. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ser capaces de, con el uso de nuevas tecnologías y con el conocimiento, y siempre, tomando la decisión los que saben mucho, y en este caso los que saben son la gente que trabaja en el sistema sanitario, ser capaces de tomar medidas de eficiencia, como ya se han tomado algunas, el uso que hemos hecho en la Comunidad de Madrid de los medicamentos, ¿cómo se llaman?, los genéricos, el uso que se ha hecho de las compras centralizadas. Oiga, si compramos más cosas, pues nos van a salir a mejor precio. Y el uso de las nuevas tecnologías de cara a poder racionalizar los procedimientos, homologarlos de tal forma que consigan ser más baratos. ¿Nos quedan cosas por delante? Sin duda. Tendremos que tomar medidas, muchas, de eficiencia, muchas. ¿Por qué? Porque la eficiencia se convierte en una herramienta fundamental de cara a conseguir esa sostenibilidad. Pero claro, cuando en muchas comunidades autónomas se ha intentado tomar alguna medida que se consideraba de eficiencia, en ningún caso de falta de asistencia, es verdad que en algunos casos ha sido francamente duro. Con lo cual, si a mí me dijeran, oye, ¿tú consideras necesario un pacto de Estado? Yo diría sí. Y fíjense, si se lee el decreto, el Real Decreto Ley que se sacó en el año 2012, que se llama Sostenibilidad de la Sanidad, y uno se lee la exposición de motivos, dice, bueno, pero si esto es lo que yo me estoy como preparando este fin de semana, si realmente los objetivos de este Real Decreto Ley son la sostenibilidad, la eficiencia, el cambiar el concepto del asegurado, el meter el copago en el gasto farmacéutico, no en base a la situación de si eres jubilado o no, sino en base a renta, lo cual lo convierte en mucho más equitativo. Es decir, es como un compendio de medidas que francamente son razonables y que tienen el objetivo. Pero vayamos a la implementación en muchas comunidades autónomas. En algunas no se ha podido implementar esas medidas. La mayoría, por ejemplo, en el decreto se dice cuál es la condición de asegurado, cómo se deben atender a los inmigrantes, a los de los países europeos, a los inmigrantes ilegales, y sin embargo en las comunidades autónomas mucho no se ha aplicado el decreto en esas medidas. Con lo cual también te da sensación de reflexión. Y aquí nace la razón por la que yo considero más importante un pacto de Estado. Yo considero que, además de ser una herramienta, y por eso en ese sentido el Partido Popular en el Congreso, que presentó una PNL en el sentido de trabajar, como digo, creo que va a permitir que en un marco competencial donde las cosas son más difíciles de lo que aparentemente parecen, lo cierto es que se van a poder poner parámetros de actuación que en el largo plazo y que en el medio plazo permitan, como digo, la sostenibilidad. Garantizar plenamente la asistencia sanitaria pública, gratuita, universal y equitativa, bajo mi punto de vista, pasa por un pacto de Estado. Implementar de manera coordinada medidas de eficiencia pasa por un pacto de Estado. Definir un nuevo modelo de financiación de la sanidad dentro del marco de financiación de las comunidades autónomas, que a eso no le puedo dedicar tiempo, pero que en el caso de la Comunidad de Madrid estamos muy descontentos porque lo cierto es que como si nos castigaran por ser buenos en el tema económico. Establecer y desarrollar procedimientos ágiles de gestión que hagan que no sea todo difícil en el ámbito de la Administración, coordinar los servicios sociales y sanitarios y afrontar la planificación de recursos humanos. Todo ello requiere un pacto de Estado y me van a permitir una opinión personal que nace del conocimiento de las diferentes administraciones que tengo. Yo creo que es fundamental que este pacto se lidere desde el Ministerio de Sanidad porque España somos un país, somos una nación y porque el Ministerio de Sanidad es el que tiene que armar la coexistencia de 17 sistemas sanitarios de gestión que responden a un único principio, que es la universalidad y la calidad en esa sanidad. Y por este motivo digo que es relevante establecer un pacto de Estado
en el que se sumen no solo las fuerzas políticas, sino también todas las administraciones, todas absolutamente las administraciones autonómicas. Un pacto que permita dejar a la política sanitaria fuera del debate partidista y que nos permita afrontar la sostenibilidad del sistema desde el debate profesional, económico, realista, racional y generoso, mirando al futuro. Un pacto que garantice que las decisiones para hacer más eficiente el sistema tengan que salir del seno del Consejo Interterritorial por unanimidad, de manera que su cumplimiento sea no solo obligatorio, sino ajeno al debate interesado y en ocasiones ligado a intereses un poco populistas. Un pacto que refuerce el papel del Ministerio, como he dicho, para liderar proyectos que garantice la prestación suficiente y por igual de este servicio público fundamental en todo el territorio español. Y les pongo como ejemplo, como he dicho antes, a mí me encantaría, yo creo que el consejero de Sanidad también, que desde el Ministerio se liderase un proyecto piloto en materia sociosanitaria, que viéramos cuál es el camino más eficiente para atender a esa persona que no tiene que estar 15 días en el hospital, sino 7, y que los otros 7 puede estar en otro tipo de servicio que nos cueste en vez de 500 euros el día 200. ¿Cómo hemos de hacerlo para que sea perfectamente eficiente, racional y lo más importante, y es que el paciente, la persona, esté bien atendida? El sistema sanitario español, como les he dicho, tiene particularidades entre las que destaca el sistema autonómico poco cohesionado. Es curioso, ¿no? Pero me estudiaba el decreto que les he comentado antes, el Real Decreto Ley este fin de semana, y ya saben que en noticias jurídicas viene las llamaditas y te ponen abajo recurso ante el Constitucional, comunidad autónoma tal, recurso ante el Constitucional, comunidad autónoma tal. Y es que eran cosas elementales y, sin embargo, muchos de esos artículos de ese Real Decreto Ley han sido recurridos por algunas comunidades autónomas en el marco competencial. Las comunidades autónomas son buenas, gestionan fenomenal, pero evidentemente aquí estamos hablando de algo que supera el presente. Estamos hablando de la sostenibilidad de una de las herramientas básicas que nos hemos dado los españoles para mejorar la calidad de vida. Con lo cual creo que tenemos que tener generosidad, tenemos que tener visión de futuro y valentía. Porque desde esos principios, de ese pacto de Estado que permita la adopción de medidas en el seno de ese Consejo Interterritorial, de verdad que creo que la responsabilidad, la valentía, la generosidad y la palabra futuro son las claves que tienen que iluminar, o si quieren, que tienen que ser el eje de actuación de lo que será el trabajo de sostenibilidad en el futuro. Y yo no digo más que lo que les he dicho antes. Creo que hemos superado la mayor crisis económica que hemos vivido, que lo hemos superado gracias a todos, manteniendo el estado de bienestar que nos hemos dado en España, que a mí me parece que cuando uno se pone a compararla con el resto de los países es para sacar bandera y para sentirse orgulloso, y que lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es no tener la generosidad suficiente para permitir que las generaciones futuras gocen de lo mismo que nosotros gozamos. Muchísimas gracias.